Hola, en la lección anterior vimos que si uno tiene una partícula cargada que se mueve en una región donde hay un campo magnético uniforme, entonces la velocidad de la partícula describe un círculo. Vamos a ver que la partícula misma describe un círculo en el plano XY, tal como habíamos escogido la vez anterior. Entonces aquí simplemente voy a hacer un resumen de lo que ya vimos en la lección anterior. Entonces lo que teníamos era la hipótesis de que existe un campo magnético que está saliendo del plano de la figura. Estos círculos con el puntito representan las puntas de las flechas del campo magnético que, repito, está apuntando hacia nosotros. Entonces lo que hacíamos era considerar una partícula cargada con una carga que se puede llamar Q o cualquier otra forma, que tiene una cierta velocidad inicial con la que se lanza en esta región. Y lo que ya más o menos concluíamos en la lección pasada es que esta partícula va a deflectarse, va a desviarse por la acción de la fuerza magnética, y todo parece indicar que el movimiento que vamos a tener es un círculo. Vamos a comprobar que efectivamente eso es así. Lo que ya obtuvimos en la lección anterior es que las componentes de la velocidad de esta partícula cargada están dadas de esta forma: Bx sub 0, que representa la componente en x de la velocidad al tiempo cero, por el coseno de omega t, donde esta omega es la frecuencia angular con la que la velocidad va a estar girando, y lo que hallamos es que omega es igual a q por b sobre m, donde m es la masa de esta partícula cargada, b es la magnitud del campo magnético. Y regresando aquí a la solución que habíamos encontrado en la lección pasada, aquí aparece la componente en y al tiempo cero por el seno de omega t, y para la componente en y de la velocidad tenemos una expresión bastante parecida: menos bx sub 0 por el seno de omega t más by sub 0 por el coseno de omega t. Recordando que la velocidad equivale a la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces tenemos estas ecuaciones que aquí escribo, y la solución de esas ecuaciones es muy fácil de obtener, ya que tenemos aquí en forma explícita la expresión para esta derivada con respecto al tiempo. Recuerden, bx0, by sub 0 son constantes, así es de que no es difícil convencerse de que esto implica que la posición de la partícula como función del tiempo va a estar dada por bx sub 0 sobre omega por el seno de omega t menos by sub 0 sobre omega por el coseno de omega t, más una constante que podemos llamar x sub 0, que en este caso no necesariamente tiene que ver con la posición inicial de la partícula. De hecho no lo es, porque vean ustedes que cuando la t vale 0, el seno se anula, pero el coseno vale 1. Entonces eso me dice que esta x sub 0 es una constante, pero que no coincide con el valor de la posición al tiempo 0. Pero de cualquier manera es una constante que, como veremos enseguida, tiene un significado geométrico muy importante. Entonces, que esta es efectivamente la solución de esta ecuación, uno lo comprueba simplemente derivando esta expresión, comprobando que coincide con lo que tenemos aquí dado en la primera línea. La segunda línea también se integra fácilmente, y lo que uno encuentra es que y de t es igual a bx sub 0 sobre omega por el coseno de omega t, por razones similares, más by sub 0 sobre omega por el seno de omega t, más una constante y sub 0. Como ya sabemos, al integrar aparece una constante de integración, que aquí estamos llamando de esa manera. Bien, de aquí entonces uno puede convencerse de varias formas que estas ecuaciones son ecuaciones paramétricas de un círculo en el plano XY, que tiene como centro a las coordenadas x0, y0. De hecho, vean ustedes que si nos fijamos en x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, es decir, paso estas constantes al lado contrario y elevo al cuadrado, entonces lo que vamos a tener es bx0 sobre omega por el seno de omega t
menos by sub 0 sobre omega por el coseno de omega t. Eso todo lo elevo al cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué conviene hacer eso. Y a eso hay que sumarle bx0 sobre omega por el coseno de omega t más by0 sobre omega por el seno de omega t. Todo esto al cuadrado. Cuando desarrollamos estos binomios al cuadrado, este de aquí y este de aquí, vamos a tener, entre otras cosas, el doble producto del primero por el segundo y aquí también. Y uno puede ver fácilmente que esos dobles productos van a cancelarse perfectamente. Lo único que vamos a tener es el cuadrado de este término, el cuadrado de este, el cuadrado de este, el cuadrado de este, que no se van a cancelar, sino que, por ejemplo, cuando sumamos este cuadrado con este cuadrado, como el seno cuadrado de omega t más el coseno cuadrado de omega t es idénticamente 1, lo que vamos a obtener es bx0 al cuadrado sobre omega cuadrada, y similarmente del cuadrado de este término y el cuadrado de este término, nuevamente por la identidad trigonométrica básica, lo que vamos a encontrar es by sub 0 al cuadrado sobre omega cuadrada. Lo que esta suma de cuadrados representa es la magnitud de la velocidad al cuadrado, simplemente teorema de Pitágoras, sobre omega cuadrada. De hecho, aquí del lado izquierdo de esta última igualdad, esto representa la magnitud al cuadrado. Esta suma de cuadrados es la magnitud al cuadrado de la velocidad inicial. Pero, como ya señalaba al final de la lección anterior, la magnitud de la velocidad no cambia con el tiempo. Es decir, de las ecuaciones que tenemos aquí arriba, uno se convence de la misma forma que estamos haciendo aquí, que el cuadrado de la velocidad a un tiempo cualquiera es igual al cuadrado de la velocidad al tiempo inicial. Entonces, aquí tenemos por esa razón la posibilidad de sustituir esta suma de cuadrados por la velocidad, que va a ser la misma todo el tiempo. Es decir, esto es una constante, y esa constante la podemos identificar como el radio al cuadrado de una circunferencia que tiene como centro al punto de coordenadas x0, y0. Aquí recordemos que esto igualado a una constante es la ecuación de un círculo en el plano con centro en el punto x0, y0 y radio r mayúscula. De aquí entonces podemos identificar cuál es el radio de esta trayectoria, y el resultado entonces es que el radio sería la magnitud de la velocidad, que repito es constante, sobre omega, pero como ya había señalado arriba, la frecuencia angular con la que gira la partícula es Q por B sobre M, así es de que sustituyendo la expresión que tenemos ahí dada arriba, esto es lo mismo que la magnitud de la velocidad entre Q por B sobre M, o lo que es lo mismo, MB sobre QB, donde esta B, sin la flechita encima, como es costumbre, representa ya la magnitud de la velocidad, que, insisto, es constante para esta partícula que se mueve en este campo uniforme. Entonces, en resumen, lo que estamos pues demostrando es que una partícula cargada va a describir efectivamente un círculo en el plano perpendicular al campo magnético, suponiendo que desde un inicio la velocidad inicial precisamente está orientada en dirección perpendicular al campo. Es decir, si el campo magnético está en la dirección Z, la velocidad inicial queremos que esté en el plano XY, y bajo esas condiciones va a mantenerse moviendo en este plano sin salirse de allí, describiendo un círculo que tiene un radio que depende de, entre otras cosas, de la velocidad y de la relación carga a masa de la partícula, así como de la intensidad del campo magnético. Regulando el campo magnético podemos ajustar el radio como se nos antoje en principio. En principio digo porque pues no podemos producir campos magnéticos arbitrariamente grandes, así es de que la posibilidad experimental de regular este campo magnético pues obviamente tiene sus limitaciones. Pero bueno, esa después es la información importante. Tenemos por una parte el periodo de giro de la partícula. Recuerden, omega es 2pi entre t, y el radio del círculo, aquí ya lo tenemos dado en términos
del producto de masa por velocidad. Esta relación que aquí hemos encontrado es útil, por ejemplo, para algunas aplicaciones experimentales, como por ejemplo el espectrómetro de masas. ¿De qué se trata tal aparato? Bueno, la idea más o menos es esta. Se trata de una placa en donde se hace un orificio donde pueden entrar partículas cargadas con una cierta velocidad que nosotros podemos regular justamente mediante un campo eléctrico que sirve para acelerar a esta partícula cargada. Y si del otro lado de esta placa con este orificio tenemos un campo magnético, por ejemplo, apuntando hacia nosotros, entonces, como ya vimos, la partícula cargada, una vez que entra, si es una partícula positiva, va a describir parte de una circunferencia, en este caso sería algo como esto, y la posición en donde la partícula choca con esta pared nuevamente, pues habría una distancia igual a 2r entre el orificio de entrada y el punto donde está chocando aquí con la pared nuevamente. Entonces, este aparato sirve para determinar la masa de la partícula. Si, por ejemplo, conocemos su carga, vean que todo lo demás es algo que se puede ajustar o medir. La R tiene que ver, como dije, con la mitad, es la mitad de la distancia entre estos dos puntos. El campo magnético uno lo regula dentro de determinados límites. Si conoce uno la carga que está aquí entrando, la partícula cargada que está inyectándose a esta región, y la velocidad con la que se mueve, entonces aquí simplemente es cosa de despejar la masa m, y entonces esto sirve para determinar la masa de la partícula. Por ejemplo, si estamos pensando en algún elemento químico que tiene diversos isótopos, justamente los isótopos son, digamos, distintos átomos que representan el mismo elemento químico, pero tienen diferente masa, y aquí justamente vamos a poder separar las partículas que tienen diferente masa, porque dependiendo de la masa, eso corresponde pues al radio de este semicírculo que se va a describir. De nuevo, para el caso de partículas que tengan carga negativa, lo que va a ocurrir es que la circunferencia o el arco de circunferencia que van a trazar va a estar en la dirección contraria. Aquí, para terminar con este punto, podemos ver que la relación que hay entre la velocidad y el radio se puede deducir de una manera mucho más elemental, recordando cuál es la expresión para la fuerza centrípeta o centrífuga que uno conoce de la mecánica elemental. Es decir, ya sabiendo que la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético es un círculo, entonces aquí de nuevo represento el campo magnético. Entonces la trayectoria es un círculo, la partícula cargada se está moviendo en esta dirección. Entonces en un círculo lo que tenemos es que la partícula tiene una cierta aceleración centrípeta que se puede calcular como la velocidad al cuadrado sobre r. R es el radio como antes. Y esta aceleración pues es lo mismo que en este caso la fuerza magnética sobre la masa de la partícula, o sea 1 sobre m, y la fuerza magnética tendría como magnitud la norma de q por b cruz b, pero en este caso la velocidad y el campo magnético están formando un ángulo recto, por lo tanto el seno de ese ángulo es 1, así que todo esto se reduce al producto de q sobre m por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Entonces, de esta igualdad que aquí nos queda, simplemente concentrémonos en esta igualdad que tendemos por transitividad. Entonces, de aquí lo que se ve para comenzar es que b cuadrada entre r es q por b sobre m, y de allí, despejando la r, lo que nos queda es que esta r sería m b cuadrada sobre q b, que se simplifica a m por b sobre q b, y este resultado concuerda con lo que ya habíamos obtenido antes mediante la solución de las ecuaciones diferenciales
que habíamos planteado previamente. Entonces, aquí, pues como decía en la lección anterior, tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo, conociendo el campo magnético, en este caso un campo uniforme, lo que uno obtiene es la trayectoria que se describe en esas condiciones. Ya para terminar este punto, aquí, como mencionaba, estamos suponiendo que la partícula que se lanza para moverse en este campo magnético se lanza en una dirección perpendicular al campo magnético. De no ser así, si, por ejemplo, esta partícula cargada se le da una velocidad inicial que tiene también una componente que sale del plano de la figura, digamos hacia nosotros, esa componente no se ve afectada por el campo magnético, y en ese caso lo que vamos a tener es una superposición de dos movimientos. Por una parte vamos a seguir teniendo este movimiento circular, pero en la dirección del campo magnético tendríamos un movimiento con velocidad constante, de tal forma que el movimiento ya combinado va a corresponder a lo que se llama una hélice, es decir, la trayectoria sería algo parecido a esto que trato de representar en esta figura. Si lo vemos desde arriba, lo que vamos a ver es una proyección que es algo perfectamente circular, pero en 3 dimensiones tenemos esta combinación de movimientos que, repito, da lugar a una hélice que se va a describir en un sentido o en otro dependiendo del signo de la carga eléctrica, pensando que el campo magnético está dirigido como antes a lo largo del eje Z. Otra aplicación muy importante de lo que acabamos de ver se refiere a un aparato conocido como ciclotrón. Entonces vamos a ver en qué consiste. Los ciclotrones comenzaron a desarrollarse allá por la década de los años 1930. La idea comenzó con el trabajo de Szilard y de Lawrence. Lawrence en la Universidad de California estuvo durante muchos años desarrollando este tipo de aparatos, lo cual le valió en el año de 1939 el Premio Nobel de Física. La idea es la siguiente. Regresemos al dibujo que habíamos estado utilizando previamente. O sea, piensen ustedes en un campo magnético uniforme que sale del plano de la figura, y como ya hemos visto, si lanzamos una partícula con una cierta velocidad inicial, si esta carga es positiva, entonces va a describir una circunferencia en este sentido. Si la carga es negativa, el movimiento va a tener la dirección opuesta. Y lo que podemos notar es que la velocidad angular con la que gira la partícula, como ya hemos visto, aquí todavía está a la vista, esta omega, aquí arriba la podemos ver, es Q por B sobre M, Q por B sobre M, es decir, es algo que no depende del radio de la trayectoria. El radio, como se puede ver en esta fórmula que aquí tenemos nuevamente, el radio depende de la velocidad, pero la frecuencia, el periodo con el que se realiza este movimiento circular uniforme, solamente depende de las características de esta partícula. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy específico. Piensen ustedes que se trata de un protón. Entonces, un protón tiene una carga, ya la conocemos, aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y tiene una masa que también conocemos con bastante buena precisión, aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, dependiendo de la intensidad del campo magnético que aquí logremos producir, eso va a determinar el periodo con el que este protón va a estarse moviendo en este círculo, y el tamaño del círculo es lo que sí depende de la velocidad. Un protón que tenga una baja velocidad va a tener un radio pequeño. Un protón de mayor velocidad va a describir una circunferencia más grande, pero todos los protones que se muevan en este mismo campo magnético van a describir círculos exactamente con el mismo periodo. Bien, eso es algo que se puede aprovechar para construir un aparato en el cual se le logre dar a los protones una gran velocidad, una gran energía cinética, con lo cual se pueden hacer diferentes clases de experimentos o inclusive
utilizarlo para algún tipo de terapia contra el cáncer, por ejemplo. La idea es la siguiente: si nosotros aplicamos un campo eléctrico oscilatorio, o sea, imagínense ustedes, aquí voy a agregar unas líneas, o sea, piensen ustedes que tenemos aquí un campo eléctrico, y este campo eléctrico lo que vamos a hacer es que esté cambiando de dirección precisamente con un periodo dado por esta frecuencia. Es decir, lo que vamos a hacer es que cuando este protón venga en esta dirección, lo que nos conviene es que el campo eléctrico esté dirigido hacia abajo y de esa manera este protón se acelere, y cuando vaya en sentido contrario cambiamos la dirección del campo eléctrico para que entonces empuje al protón hacia arriba, y si vamos invirtiendo la dirección del campo eléctrico justamente con esta frecuencia, entonces lo que vamos a hacer es que en medio ciclo impulsamos al protón en una dirección y en el otro medio ciclo lo impulsamos en dirección contraria. Entonces podemos tener aquí varios protones que comiencen a moverse con velocidad casi insignificante, y mediante este campo eléctrico, aunque comenzaran con velocidad cero, no importa, este campo eléctrico les va a dar un impulso, y de tal forma que van a poder, digamos, entrar en fase con este campo eléctrico oscilatorio. Entonces, de esa manera, a medida que los protones van ganando velocidad, pues esa mayor velocidad significa un mayor radio. Entonces, ya la historia completa sería que un protón que puede comenzar su historia prácticamente en reposo, este campo eléctrico va a comenzar a empujarlo, y lo que vamos a tener a final de cuentas es una trayectoria que va a ser algo, digamos, parecido a esto que ahora voy a tratar de dibujar. Una cosa así: a medida que pasa el tiempo, el campo eléctrico va dándole impulso a la carga a mayor velocidad, mayor radio. Entonces ahora ya no vamos a tener simplemente un círculo como teníamos antes cuando la luz era una constante, sino que aquí, al ir ganando velocidad, eso hace que el radio crezca, y entonces si a final de cuentas extraemos estos protones una vez que llegan a cierta distancia del origen, eso va a garantizarnos que van a tener una cierta velocidad que precisamente depende del radio del aparato. Entonces, esencialmente en eso consiste un ciclotrón. Aquí, haciendo un poquito de historia, bueno, vale la pena señalar que en los primeros experimentos que se hacían pues a inicios del siglo XX, lo que se utilizaba, por ejemplo, si pensamos en los experimentos de Rutherford y otros físicos experimentales de la época, lo que se utilizaba originalmente eran elementos radioactivos que emiten partículas con los cuales se pueden hacer experimentos, por ejemplo, como el experimento de Rutherford, justamente, en el cual se descubrió la estructura de los átomos tal como la conocemos hoy en día. Pero el problema de utilizar los elementos radioactivos es que la intensidad de las partículas, la energía con la que salen esas partículas, pues está limitada por el tipo de elemento radioactivo que se utilice, y eso tiene de cualquier forma pues una energía limitada, aparte de la dificultad que puede ser conseguir un material radioactivo. No es algo que esté tan abundantemente en la naturaleza, pero mediante un aparato como este uno puede simplemente producir protones, digamos, ionizando átomos de hidrógeno y metiéndolos en este campo magnético uniforme y en este campo eléctrico oscilante. Eso entonces nos permite darles a los protones una energía pues bastante grande. Aquí podemos ver, combinando las expresiones que hemos obtenido antes, cuál sería la energía cinética. Voy a llamarle K a la energía cinética. La energía cinética, recuerden, de la definición elemental de la mecánica clásica, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces esto se puede escribir como m sobre 2, y la velocidad la podemos escribir, por ejemplo, como q por v por r sobre m. Esto viene justamente de la expresión que tenemos aquí arriba. De aquí podemos despejar la velocidad. La velocidad es el radio por q por v entre la m.
Todo eso hay que elevarlo ahora al cuadrado, de tal manera que el resultado final queda así: q cuadrada, b cuadrada, r cuadrada sobre 2m. Entonces, si nosotros queremos obtener protones que tengan una cierta energía cinética, entonces lo que no podemos cambiar es la carga y la masa del protón, pero lo que sí podemos cambiar es el radio del aparato, lo cual también está limitado, porque si lo que necesitamos es un campo magnético uniforme, pues necesitamos un aparato que no sea demasiado grande para que podamos tener una región en donde se pueda pues establecer un campo magnético que mientras más intenso sea, vean, mientras más grande es la magnitud de la B, más es la energía cinética con la que van a salir estas partículas. Así es de que pues esto tiene de nuevo pues sus limitaciones prácticas, y los ciclotrones más grandes que se llegaron a construir lograban dar a los protones una energía de unos 500 millones de electronvolts. Voy a escribir este dato, digamos la K máxima que se consigue con este tipo de aparatos por razones prácticas es aproximadamente 500 millones de electronvolts. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la energía cinética que adquieren los protones es la misma energía cinética que tendrían si utilizáramos una diferencia de potencial de 500 millones de voltios. Entonces, ante la dificultad de producir diferencias de potencial tan grandes, aquí tenemos una manera relativamente sencilla de conseguir esas energías. Una de las dificultades con estos ciclotrones, que pues de todas maneras es una herramienta muy útil, como dije, desde los años de la década de 1930 esto se convirtió en un instrumento bastante práctico para producir partículas de alta energía. Una de las dificultades, aparte de lo ya mencionado, de que uno necesitaría tener campos magnéticos que se extienden a una región bastante grande, lo cual ya de por sí es complicado. Otro problema es que estas expresiones se basan en la utilización de la mecánica clásica. De hecho, aquí arriba precisamente habíamos empleado la segunda ley de Newton. El problema es que cuando estamos hablando de velocidades correspondientes a esta energía de 500 millones de electronvolts, ya la mecánica de Newton deja de ser una buena aproximación. Resulta, y esto pues se descubrió desde los inicios del siglo XX, sabemos que la mecánica clásica, la mecánica de Newton, no es una muy buena descripción cuando estamos hablando de velocidades muy grandes, que es justamente lo que aquí se puede conseguir. En esas circunstancias es necesario sustituir la mecánica de Newton por lo que se llama la mecánica relativista, que se deduce de la teoría de la relatividad especial formulada en 1905. Entonces, en pocas palabras, lo que ocurre, grosso modo, es que al ir incrementándose la velocidad con la que las partículas se mueven, su inercia de esas partículas va creciendo. Entonces, las relaciones que aquí hemos utilizado dejan de ser realmente aplicables, y entonces ya esta independencia del periodo con el radio, recuerden aquí lo agradable de esta relación omega igual a qb sobre m es que nos da un periodo que no depende del radio. Entonces, con la misma frecuencia de oscilación del campo, pues podíamos ir incrementando progresivamente la velocidad con la que las partículas, los protones por ejemplo, se van moviendo. Pero si a medida que la velocidad crece, la inercia también crece, entonces necesitamos hacer algunas modificaciones. Entonces, cuando se necesitaron energías superiores a los 500 millones de electronvolts, entonces fue necesario desarrollar otro tipo de instrumentos que, pues, en cierto sentido se siguen basando en la misma idea. Digamos, esta es históricamente la forma más pues efectiva, práctica de conseguir grandes energías. Actualmente en el acelerador de lo que se conoce como el LHC o Gran Colisionador de Hadrones, la idea en el fondo tiene mucho que ver, se basa en este comportamiento de un ciclotrón, aunque allí la forma en que se construyen las cosas es muy diferente, porque allí no se necesita que se tenga un campo magnético que
invada toda la región por donde se van a mover los protones, sino que allí, solamente en el anillo donde los protones se van a mover, ahí es donde se produce este campo magnético muy intenso, y las grandes intensidades de estos campos se pueden lograr gracias al uso de electroimanes con bobinas superconductoras. Y bueno, es algo ya bastante más elaborado, por supuesto. Estamos hablando pues de la evolución de los aceleradores en un periodo de 70, 80 años. Entonces ya las cosas son un tanto más complicadas, pero en esencia pues siguen utilizando el mismo principio que el ciclotrón, es decir, utilizar un campo magnético para que desvíe a las partículas, y en cada vuelta que dan las partículas, los campos eléctricos sirven para irles dando gradualmente más y más velocidad. Bien, entonces esta pues es una aplicación pues bastante práctica, bastante importante del movimiento de partículas en campos magnéticos. Vamos a ver ahora otro fenómeno en donde también los campos magnéticos tienen un papel muy importante, y como vamos a ver, esto que vamos a tratar enseguida inclusive nos da un mecanismo para poder medir en forma práctica la intensidad de un campo magnético. Concretamente vamos a hablar ahora acerca de esto que se conoce como el efecto Hall. La idea es la siguiente: imaginemos un trozo de conductor, o sea, imagínense aquí, por ejemplo, un alambre de cobre, por decir algo, por el cual va a circular una cierta corriente eléctrica que producimos, por ejemplo, mediante una pila o una batería. Bien, lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, supusiéramos que los portadores de carga son cargas positivas, o sea, imagínense ustedes que aquí tenemos una carga positiva que es precisamente parte de los responsables de que esta corriente esté aquí fluyendo, claro, bajo la acción de un campo eléctrico que los está empujando a moverse a través de este conductor. Este conductor va a tener un cierto ancho que para propósitos posteriores voy a llamar W, y vamos a suponer que este conductor se coloca en un campo magnético uniforme. Entonces aquí de nuevo voy a dibujar esto que teníamos anteriormente. Recuerden, estos círculos con los puntos en el centro son las puntas de las flechas del campo magnético que estaría saliendo perpendicularmente al plano de la figura, está apuntando hacia nosotros. Entonces, como ya vimos anteriormente, una carga positiva que se mueve en un campo magnético como este va a desviarse tratando de describir un arco de circunferencia, solo que aquí ese movimiento se va a ver frenado por el hecho de que pues llega aquí a la pared del conductor y ya más allá no se va a seguir moviendo, y entonces eso va a dar lugar a una acumulación de carga positiva en un lado del conductor, y por consiguiente, como el conductor es globalmente neutro, entonces vamos a tener una acumulación de carga negativa en el lado contrario. Estas cargas que se van a depositar en los lados del conductor, como de costumbre, van a dar lugar a un campo eléctrico. Entonces vamos a tener un campo eléctrico que también, como de costumbre, iría de las cargas positivas hacia las negativas, y pensando, como dije, que tenemos aquí una carga positiva que se estaba moviendo, esa carga va a sentir ahora una repulsión que va a contrarrestar a la fuerza magnética que originalmente desviaba estas cargas hacia la derecha. Entonces vamos a tener por una parte la fuerza magnética que obliga a estas cargas a describir este arco de circunferencia, pero al mismo tiempo la carga acumulada va a producir un campo eléctrico que produce una fuerza que va a neutralizar a la fuerza magnética, y de hecho ya en la situación estacionaria esas fuerzas se van a equilibrar. Es decir, lo que vamos a tener es que la fuerza magnética, que tiene una magnitud Q por B por B, va a ser igual a la fuerza eléctrica, que sería la carga, como ya sabemos, por el campo eléctrico que aquí se va a producir. Este campo eléctrico, déjenme ponerle un subíndice H para indicar que es el campo eléctrico de Hall. Hall es el apellido de la persona que descubrió este efecto en el siglo XIX. Este EH es importante distinguirlo
del campo eléctrico que estaría produciendo esta corriente. Esta corriente I, se produce, recuerden, porque hay una batería que está haciendo circular la corriente, que produce un campo eléctrico a lo largo del conductor. Este campo de Hall, en cambio, es un campo transversal, que se produce precisamente por la fuerza magnética que desviaba las cargas y que hace que las cargas se acumulen. Entonces, si cancelamos la carga Q que aparece aquí, lo que queda entonces es la magnitud del campo eléctrico de Hall, que se va a presentar una vez que llegamos a la situación de estacionariedad. Es decir, la corriente comienza a fluir y tan pronto como comienza a fluir, se comienza a acumular la carga, se comienza a establecer un equilibrio y finalmente las cargas van a seguir prácticamente como en un inicio, cuando no había un campo presente. Este campo eléctrico, también como de costumbre, va a dar lugar o va a estar asociado con una cierta diferencia de potencial. Es decir, si colocáramos un medidor entre, por ejemplo, un punto aquí de este lado del conductor y el punto opuesto, entre esos dos extremos, va a aparecer lo que se conoce como el voltaje de Hall, que se puede calcular fácilmente. Suponiendo que este campo EH es uniforme, ya sabemos que la diferencia de potencial se puede calcular como la separación entre esos puntos por la intensidad del campo eléctrico, y eso entonces nos da W por B por B. Entonces, eso significa que el voltaje que podemos medir va a depender, entre otras cosas, de la intensidad del campo magnético, y eso entonces hace que este aparato nos sirva para medir experimentalmente la intensidad de un campo magnético desconocido. Si no conocemos el valor de la B, pues midiendo las otras cantidades o calculándolas, este voltaje de Hall pues se puede medir con un voltímetro o un multímetro, el ancho por supuesto con una regla, con un micrómetro, lo que sea. La velocidad es algo que podemos relacionar con la corriente. Ya vimos en las lecciones anteriores que la corriente, entre otras cosas, depende de la velocidad de los portadores de carga. Así es de que si sabemos que tanta corriente está fluyendo, sabiendo también de qué elemento químico se trata aquí para este conductor, eso nos dice cuál es la densidad de portadores de carga. Así es de que podemos relacionar la corriente con la velocidad. De tal forma, decía, que la única incógnita podría ser la intensidad del campo magnético, que de esta manera entonces se puede medir. Algo también importante del efecto Hall es que nos permite determinar en forma experimental cuáles son los portadores de carga que intervienen en la corriente eléctrica. Si en lugar de pensar en cargas positivas como lo hicimos aquí, imagináramos algo similar, que tuviésemos de nuevo la corriente I que fluye hacia arriba, otra vez tenemos este campo magnético uniforme que sale del plano de la figura hacia nosotros. Pero si ahora, por ejemplo, pensamos que los portadores de carga son electrones, por ejemplo, o cargas negativas en general, entonces esta carga, que ahora supongo que es negativa, en la presencia de este campo magnético, pues en lugar de girar, vean aquí la diferencia, aquí cuando esta partícula cargada se movía hacia arriba, se desviaba hacia la derecha. Aquí, como esta carga es negativa, su velocidad va a estar dirigida en esta dirección, contraria a la corriente. Recuerden ustedes que la corriente tiene que ver con el producto de la densidad de portadores de carga por la carga misma. Así es que si la carga es negativa, la velocidad con la que se mueven los portadores de carga va en sentido contrario a la corriente. Entonces, el tener una corriente que va hacia arriba significa que tenemos electrones que van hacia abajo. Pero estos, en lugar de desviarse hacia la derecha de su velocidad, van a desviarse en sentido contrario. Entonces, lo que van a tender a hacer es describir una parte de una circunferencia en este sentido, y eso lo que va a hacer es que comenzarían a acumularse cargas negativas ahora en el lado derecho del conductor. Noten la diferencia con lo que teníamos antes. Claro, nosotros desde afuera no vemos a los portadores de carga. Lo único que nosotros vemos es que conectamos la terminal positiva de la batería de un lado, la terminal negativa del otro,
y eso entonces hace que la corriente fluya. Bueno, aquí pasa lo mismo, la corriente fluye exactamente en el mismo sentido que antes, pero si los portadores de carga fueran positivos, entonces el lado derecho del conductor se va a cargar positivamente, mientras que si los portadores de carga son electrones, por ejemplo, lo que se va a cargar positivamente es el lado izquierdo. Entonces, mediante este experimento, uno puede darse cuenta de qué tipo de portadores de carga tenemos. Por lo menos esto nos dice mayoritariamente cuáles son los portadores de carga que tendríamos, porque si estuvieran presentes ambos, portadores positivos y negativos, entonces los dos efectos se combinarían, pero la polaridad que vamos a poder observar tiene que ver con la predominancia de un tipo de portadores sobre otros. Y bueno, hay muchísimas evidencias o indicios que nos sugieren que en el caso de un metal como el cobre, la plata, el aluminio, son precisamente los electrones, como ya se ha insistido en las lecciones anteriores, los que se encargan de llevar la corriente eléctrica. Entonces esta imagen del lado izquierdo sería la que se presenta en la práctica, y la polaridad entonces que uno espera es tal como que aquí se muestra. Las fórmulas que vimos antes siguen siendo exactamente iguales, lo único que cambia es que ahora el campo eléctrico, en lugar de ir de derecha a izquierda, ahora estaría yendo de izquierda a derecha. Tendríamos una cosa como esta, y ahora lo que estaría con mayor potencial sería el lado izquierdo del conductor. Aquí el potencial sería más grande que del lado derecho, a diferencia de lo que ocurría en el primer caso, pero en el fondo el fenómeno es algo similar. Aquí nada más como un comentario al margen, es importante que cuando uno mide el voltaje de Hall, uno se fije en puntos que estén justamente uno enfrente del otro. Si donde medimos la diferencia de potencial no corresponde a puntos que estén uno frente al otro, sino que haya un pequeño desplazamiento, o grande, no importa, recuerden, hay otro campo eléctrico que es el que está forzando a la corriente a fluir. Entonces, aparte de esta diferencia de potencial transversal, habría también una diferencia de potencial longitudinal, y con el medidor del voltaje, el voltímetro o el multímetro, si uno se fija en puntos que no sean exactamente opuestos, estaría uno midiendo una mezcla de los dos campos eléctricos. Entonces aquí es importante que tenga uno mucho cuidado en ese punto de que los lugares en donde uno coloca las puntas del medidor estén en dirección perpendicular al sentido de la corriente eléctrica. Entonces este pues es otro efecto, es otro ejemplo de lo que uno puede deducir justamente con estas ideas muy simples acerca de la fuerza eléctrica. Y bueno, quizá el que podríamos decir que tiene mayor importancia pues es el uso de estos conceptos, de estos resultados en el caso de los ciclotrones y todos los demás aceleradores de partículas similares a ellos que se han venido desarrollando, como dije, en las décadas posteriores a los años de 1930. Entonces vamos a dejar aquí esta lección, y lo que vamos a tratar en las siguientes lecciones, en particular algo muy importante, va a ser cuál es la torca que se produce sobre un circuito eléctrico, porque eso tiene que ver con el funcionamiento de los motores eléctricos. En un motor eléctrico lo que uno hace es introducir corriente eléctrica en el motor, y eso nos da como resultado una fuerza que podemos utilizar para mover una bomba de agua, para mover un automóvil eléctrico, en fin, muchísimas cosas que ya conocemos. Se puede utilizar en un refrigerador. Hay enormes aplicaciones de los motores eléctricos. Entonces vamos a hablar acerca de eso en la lección siguiente, y posteriormente vamos a hablar acerca de cómo los campos magnéticos se producen por las corrientes eléctricas. Lo que hemos visto en estas dos lecciones hasta ahorita es cómo el campo magnético produce fuerza sobre corrientes, pero no hemos hablado de cómo los campos magnéticos se pueden producir gracias a las corrientes eléctricas, pero eso lo vamos a tratar en las siguientes lecciones también. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención, y ya continuaremos con todo esto que ya mencioné.